Yo creo que el curso es muy importante, es fundamental, porque es la primera inmersión que tienen pues los docentes eh, a ese espacio porque finalmente la plataforma se vuelve el espacio como de aula o para el desarrollo pues de los contenidos. Eh, pues no sé, creo que es eso, pues creo que es pues muy importante que lo hagan. Sería, bueno, me parece muy valioso además del curso, que siendo en la misma plataforma el docente es un estudiante, entonces vive en ese periodo de tiempo que se da el curso, lo mismo que el estudiante va a vivir a lo largo de todo el semestre, entonces permitirle al docente saber qué pasa cuando el profe no me contesta, cómo es que accedo al foro, cuáles son los pasos o la ruta a seguir, si es tan clara o no, y entender que a eso se van a enfrentar los estudiantes, les va a permitir pues como guiarlos en ese proceso formativo que luego van a seguir. Yo creo que el uso de las herramientas tecnológicas es fundamental para transmitir una idea. Pues, fundamentalmente creo que para eso. Es importante adaptarse como a los nuevos lenguajes o los recursos pues como de información a los que acceden nuestros estudiantes. Ya no es solamente pues una clase magistral en donde se dice pues como algo, sino que es importante como apoyarse en estas herramientas. Internet, fundamentalmente, eh, correo electrónico, procesadores de texto, herramientas para la elaboración de mapas conceptuales, eh, plataformas pues como de audio y video que utilizo como fuente de consulta y también pues como para ilustrar algunas cosas en las clases. Ya, esas serían como en términos generales. ¿Qué oportunidades y fortalezas reconocen las tecnologías para la educación? Pues son fundamentales como herramienta y como medio para la transmisión de conocimiento, para propiciar el acceso a conocimiento también y para utilizar como esos canales pues como de comunicación tanto entre los aprendices pues o los estudiantes como entre los docentes e incluso entre expertos o investigadores. ¿Qué competencias considera que debe adquirir para la integración de TIC en su práctica docente? Pues creo que muchas, porque el uso que hemos tenido como de las herramientas tecnológicas ha sido como más pasivo, pues como consultar, buscar, traer para mostrar, y creo que es importante también desarrollar como las habilidades para mediar contenidos, pues que es como un trabajo que es dispendioso, que requiere el conocimiento o el manejo de unas herramientas pues ya existentes, requiere pues como ese entrenamiento. Yo creo que la diversidad como en la mediación de los contenidos, pues porque no es solamente el texto, no es solamente el discurso, sino la posibilidad de combinar con imágenes, con movimiento, con audios, hacer como contenidos hipervinculados. Creo que es una gran posibilidad que tiene el contexto virtual. Eso en cuanto al contenido. Otros asuntos pues como de éxito es esa atemporalidad que puede darse en el proceso formativo, porque el proceso de comunicación en el aula no se restringe solamente al momento en el que docentes y estudiantes confluyen en un lugar, sino a la posibilidad pues de que el estudiante acceda como en otro momento, que también atenderá como a sus propios ritmos, a sus propios pues como ritmos o dinámicas de trabajo. Entonces creo que eso me parece exitoso. Aquí pensaría, y es una cosa pues que particularmente a mí me cuestiona en los cursos, es bueno, de esto que estamos viendo, ¿cómo le puedo mostrar al estudiante qué contenidos o qué saberes de esos son los que se aplican como en la vida real? Aunque esa vida real puede ser
pues tan amplia y tan variada que a veces es difícil como enseñar eso, no como un molde, pues o una receta que el estudiante puede decir, usted hace esto, esto y esto, entonces tal, que sería una cosa pues muy instruccional, y creo que la formación universitaria va mucho más allá en el asunto pues de resolver problemas de la vida cotidiana con unos saberes. Aquí, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, sería traer como muchos ejemplos, pues ejemplos, casos prácticos, resolución como de problemas en el aula, individual y colectivamente. Creo que sería como la estrategia para que eso que se aprende conceptualmente, pues sí pueda ser útil en la vida cotidiana. Sí, creo que sí. Pues creo que en términos generales hay ya una alfabetización pues tecnológica e informacional por parte de los docentes, pero creo que aún continúa faltando, porque el desarrollo mismo de las herramientas va mucho más rápido que lo que uno en clase misma puede hacer. Entonces sí, creo que es importante desarrollarlas. Pensaría como que incorporar esas herramientas existentes, conocer primero que existen y capacitarse mucho pues como en ellas, tratar de utilizarlas pues como en el aula o en los cursos que desarrolle. En el caso particular, pues no tanto, porque como había participado ya en el diseño de los cursos, pues eso te da una ventaja de conocer la estructura, de comprender por qué una actividad o un contenido está ubicado en tal parte. Eh, Siento como una dificultad en general, como en esta experiencia, es el tema comunicativo, porque la comunicación normalmente está mediada más por el texto, porque muchos de los estudiantes a veces no tienen o no tienen micrófono, no tienen video, entonces uno no alcanza realmente como hacerse de esos elementos metalingüísticos que son pues sí muy claros en la presencialidad, pero que ahí son un poquito más difusos. Eso me pareció como difícil. Había profesores que habían trabajado en virtualidad en otras instituciones. Había profesores que habían utilizado la plataforma para apoyar los cursos presenciales, o que habían cursado en algún momento pues como formación virtual. Entonces sí había algún acercamiento. Sí era la primera vez para muchos de nosotros dar el curso completamente virtual por primera vez, y con estudiantes que estaban lejos pues de la centralidad o de Medellín. Eso sí suponía un reto, porque claro, usted cuando el curso está siendo apoyado, pues usted tiene todavía la opción del aula y vengan, reunámonos y trabajemos. Aquí hubo que recurrir como a mucha creatividad e inventiva para establecer otros canales de comunicación. Si esto no me funciona, entonces ¿qué hago? ¿Cómo dinamizo la participación en el foro? ¿Qué hago si el estudiante no se está conectando con regularidad? ¿Qué hago si las actividades o las autoevaluaciones no están teniendo los resultados como más adecuados? Entonces requiere como mucho ingenio. Yo creo que en términos generales, bien, pues ha habido como una recepción muy positiva por parte tanto de los estudiantes como de los docentes, especialmente pues de los docentes que no participaron en el diseño, que no fueron como expertos y apenas se enfrentaron a la plataforma. Ha habido como una valoración positiva por la manera como se presentaron los contenidos, la estructura pues de los contenidos o las actividades que se desarrollaban. Para los estudiantes ha sido también una experiencia grata, en tanto les abrió la posibilidad de profesionalizarse pues por las características especiales que tenía este grupo de estudiantes. Hay también dificultades, ¿cierto? Desde dificultades técnicas hasta dificultades a veces comunicativas. De pronto algunos estudiantes que tienen cierta dificultad para expresar
por escrito o verbalmente sus ideas para la presentación de los trabajos. Un terror al inicio, pues porque hubo una serie de cancelaciones de cursos e incluso del programa, que eso también pues ellos decían pues que era por situaciones personales, pero también ahí hay que preguntarse qué de pronto de la estrategia pues o de la propuesta formativa haya detonado, sí. En este momento estamos como en un proceso de evaluación, tanto con los profes como con los estudiantes. Con los profes nos hemos venido reuniendo por cursos, es decir, nos reunimos con los 3 tutores de cada grupo y con el auxiliar o monitor para identificar cuáles fueron las dificultades, los aciertos y en general pues como las posibles acciones de mejora para los semestres siguientes. Y con los estudiantes también se ha diseñado pues como un instrumento con el apoyo de la unidad de virtualidad para la evaluación de esas percepciones y la evaluación pues de este primer semestre, y vamos a tener un encuentro con ellos a final de semestre en donde ellos puedan expresar pues impresiones y cosas que les ha pasado como en este tema. Con todas las dificultades, yo sigo pues creyendo que ha sido un gran acierto para la escuela, para nuestros egresados, nuestros estudiantes, embarcarnos en este cuento de la virtualidad.